ya poco a poco los demás se irán sumando, ¿ok? Bueno, pues vamos a leer el día de hoy en esta parte. Quiero comenzar por un versículo. Saben que la enseñanza de los lunes, pues no procuro no tardarme mucho, pero sí darles algo sustancioso que ustedes puedan incluso después retomar la lectura en casa con los versículos, con las cosas que estamos enseñando, para que tú puedas seguir teniendo pues retomar el estudio, retomar los versículos. ¿Sí? Buenas noches, Israel, qué gusto verte. Te esperamos también el domingo. Pero qué bueno que andas por aquí y que pudiste conectarte, Israel. Bueno, pues vamos a comenzar. Es Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Bueno, fíjate que Pablo estaba enseñando a la iglesia de Colosas, estaba enseñando que fueran perseverantes, y justamente Pablo les decía que perseveraran en la oración. Hay un versículo también en la Biblia que dice orar sin cesar, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que en ocasiones, como Pablo estaba pasando por un momento difícil, estaba convencido del llamado, eso no tenía duda, estaba convencido de que se le había enviado, cuál era su tarea después de haber tenido un encuentro con Jesús, que ustedes lo van a poder ver en el libro de Hechos. Justamente si están siguiendo estas lecturas van a ver cómo Pablo se encontró con Jesús. Pero bueno, él estaba en ese sentido trabajando en la iglesia, estaba haciendo la labor de predicar, de establecer iglesias, y tenía serias dificultades. De hecho, el libro de Hechos y la vida de Pablo, yo creo que no sé si sea la que más está llena de dificultades, pero curiosamente Pablo está lleno de problemas en el buen sentido de la palabra, no porque sea problemático, porque él estaba en Asia y empezó a predicar, y después lo persiguieron, lo encarcelaron. Después en Colosenses tuvo una cuestión difícil para poder establecer una iglesia. Por supuesto, cuando él se convirtió, enfrentaba, digamos, la oposición o la no credibilidad de quienes le habían visto en anteriores veces matar a cristianos. Y es justo Pablo quien retoma esta parte en la Biblia, en Colosenses, cuando él dice, bueno, perseveren en la oración, ustedes perseveren, intercedan, pero también por nosotros, porque dice en esta palabra, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra. Fíjate qué importante es que se abra puerta para la palabra. Incluso enseña que aquí hay una parte difícil de ellos, porque Pablo se encontraba en una circunstancia donde era importante estar perseverando. Bueno, le doy la bienvenida a los que están llegando también. Veo que está Martina, Germán, gusto en verte por ahí, que te acabas de conectar, Germán Sánchez. Y bueno, pues vamos a continuar en esta parte. Y bueno, él está diciendo que nosotros andemos perseverantes. Perseverante, hay una palabra en lo que es el arameo, es como, se pronuncia como amif, y tiene que ver cuando se refiere a lo que es pues la perseverancia o persistir. Y justo esa palabra o esa definición enseña que, bueno, cuando está en tiempo difícil, mantenerse firme y sobre todo mantenerse constante, ¿sí? Esto es mantenerse leyendo, mantenerse buscando y entendiendo de lo que dice la palabra, manteniéndote firme, porque pues justamente Pablo también enseñaba que nosotros tenemos que tener firme la vocación, y también estar seguros de quién es el que les ha llamado, ¿ok? En la oración principalmente Colosenses 4:2, pero también en la forma de lo que pensamos y lo que no pensamos, lo que le damos lugar a nuestra mente cuando pasamos diversas circunstancias. Isaías, si me acompañas al libro de Isaías 26:3, Isaías capítulo 26 y versículo 3, por favor, vamos a poderlo leer ahí. Habla de una parte bien importante, y es donde más desviamos en ocasiones nuestra forma de ser o de estar. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego versículo 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Fíjate que es muy común que de pronto por diversas circunstancias
nosotros demos lugar a pensamientos incorrectos en nuestra mente, y de plano pues empecemos a ya no pensar en Dios, ya no buscar o ya no tratar de leer la palabra, ya no tratar de hacerla. Y es esa área de nuestra vida donde más suele suceder que pasan problemas, que padecemos ataques. Y en la Biblia, en el libro de Isaías, que es un libro pues un tanto de un corte muy profético en ese sentido, en el capítulo 26 está diciendo: tú vas a guardar en paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que bajo esa enseñanza que dice ahí, yo te animo a que, sin importar la circunstancia que tú vivas, si es buena, qué bueno que le podamos dar gracias a Dios. Si es un poco adversa, tú te mantengas correctamente pensando en Dios. Nuestros pensamientos son una área importantísima que hemos aprendido, hemos sido enseñados en ella, que constantemente vamos a ser bombardeados por ideas locas, por ideas tal vez de enojo, por ideas tal vez por malas palabras o por circunstancias que no hacen correcto nuestra vida. Y la Biblia dice: tú tienes que cuidar de tus pensamientos. Hay personas que pueden decir: bueno, y Dios, ¿y por qué estoy pensando esto? O la verdad, no, yo creo que Dios ya no me quiere. No, nosotros tenemos la responsabilidad de estar perseverantes, al menos en nuestro pensamiento. El pensamiento es como esa parte íntima de tu casa, ese lugar a donde solamente tú estás, o en esos momentos donde solamente tú estás, donde nosotros tenemos que perseverar. De hecho, cuando se habla de que meditemos en la palabra, pues es justamente eso, que podamos meditar en nuestro pensamiento. A lo mejor, como te digo, puedes cerrar tus ojos, recordar alguna de las palabras o versículos que te hayan impactado de la lectura diaria, y eso va a hacer que tú estés pensando lo correcto, ¿sí? No que estés abstraído de las dificultades diarias, no que estés en una vida que no va a haber problemas o dificultades, sino es una vida en la que va a tener de todo una vez que conocemos a Dios. Pero lo que está diciendo aquí el profeta Isaías dice: tú tienes que perseverar. Esto no es algo que Dios puede hacer por ti, no porque no pueda, sino porque Él no va a sustituir tu libre albedrío. Él no va a sustituir esa parte que te corresponde a ti. Él sabe que vamos a pasar algunas circunstancias, momentos de prueba, momentos que pueden resultar consecuencia de nuestros actos, pero que también no van a ser eternos, y vamos a tener un momento constante donde podemos pensar en Dios. Entonces dice que perseveremos y que nos mantengamos firmes, ¿sí? En esta palabra, en el versículo 4 dice: confía en Jehová perpetuamente. Ahí viene implícito otro perseverar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no lo menciona como la palabra, también tenemos que encontrar los versículos que nos hablan de este tipo de enseñanzas. No siempre un versículo incluye la palabra sobre la cual estás por enseñar o vas a compartir algo. Es implícito esto que dice, y dice: confía en Dios perpetuamente. Siempre confía en Dios. Y a lo mejor hay personas que vas a escuchar: no, yo siempre confío en Dios. Pero la verdad es que es a través del momento de la prueba, a través del momento de la dificultad, donde vamos a poder poner en práctica si confiamos o no en Dios perpetuamente. La verdad es que cuando todo va bien, es muy sencillo que podamos decir que confiamos en Dios, porque la verdad nos está yendo bien en diferentes áreas, ¿no? Puede ser en la laboral, personal, en la que tú quieras, te está yendo bien y pues fácil confiar en Dios. Pero cuando tú estás prácticamente empezando en el evangelio, o estás ya caminando, a lo mejor no estás empezando en el evangelio, pero estás empezando a tener pruebas que, valga la redundancia, prueban tu fe. Entonces la Biblia nos enseña: mantente orando, como vimos en Colosenses, mantente perseverando en buscar a Dios en tu pensamiento, medita en la palabra. Pero Isaías también nos está diciendo esta parte: nosotros tenemos que perseverar, continuar confiando en Dios. Recuerda que el caminar cristiano no es por vista necesariamente, es por fe. No es tanto por lo que miramos, sino por cuanto lo que creemos. Y nuestra vida va a poder caminar en fe si obedecemos lo que dice la palabra, o por lo menos la estamos buscando, la estamos leyendo. Así que esta parte pues es importante que ustedes la sepan. Buenas noches, ya nos saludó Mimi también, Patti y Martina. Buenas noches, qué bueno que están ahí. Ya vi que compartieron el enlace, muchas gracias.
y bueno, pues es importante que puedan estar ahí juntos. Efesios capítulo 6, 18 es un asunto que habla importante acerca de perseverar. Fíjate que de pronto a lo mejor, no sé si ustedes han preguntado o a lo mejor no, dice, ¿por qué tantos versículos o por qué solemos tener tanto versículo? Porque es importante que lo que enseñemos no solo lo sustentemos, eso ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, sino deja tú la enseñanza, lo que nosotros vayamos a vivir, lo que vayamos a creer o lo que vayamos a no creer, tiene que estar fundamentado en la palabra. Y estos versículos que procuramos darte al inicio de los estudios es para que tú puedas fundamentar por qué orar, por qué perseverar o por qué hacer cualquier otra cosa, por qué obedecer la palabra, por qué no obedecer tal cosa, por qué tener dioses ajenos o no tener dioses ajenos. En fin, la idea es para que tú te fundamentes prácticamente en lo que es la palabra, ¿ok? Nada más esa aclaración. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Ok? Dice versículo 18. Orando en todo tiempo. Justamente, y con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este es un versículo ya final de Efesios, donde este último capítulo habla de la conocida armadura de Dios, ¿no? Se ha enseñado mucho que el yelmo de la salvación, la coraza de justicia y lo que significa cada una de esas cosas. Pero después de todo lo que dice, termina en el versículo 18. Bueno, casi termina porque está en el versículo 20 donde acaba. Dice, orando en todo tiempo. La perseverancia de tú buscar de la palabra, de caminar, de hacer, de seguir leyendo la palabra, debe de ser sin importar cómo te esté yendo en la vida. Prácticamente así de frío, así de polarizado y de firme tiene que ser que tú te pongas en tu vida. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, yo voy a perseverar en la palabra. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene. Y dice la Biblia aquí, orando en todo tiempo. Por supuesto está hablando de un tiempo cronos, en nuestro tiempo, en nuestro día a día. Y nosotros tenemos que tomar esta decisión de esta primera palabra que dice en este versículo. En todo tiempo voy a orar. Seguramente si yo tengo una etapa buena en mi vida por cosas que me alegran o por cosas buenas que me están pasando, yo debo de darle gracias y debo de orar a Dios. Pero puede suceder que en una ocasión o en más de una ocasión algo suceda bueno en tu vida, pero al mismo tiempo otra área de tu vida no esté bien. Tú tienes que mantenerte orando y agradeciendo en todo tiempo. Y ahí es donde entra lo que enseña esta palabra, con todo tipo de oración, ¿sí? Con toda oración. ¿Por qué? Porque hay una oración de gratitud, hay una oración, puede ser de dolor, porque a lo mejor algo te está doliendo, te está lastimando. Otro tipo de oración puede ser una oración para pedirle a Dios por ti, también por otros de intercesión. Por eso significa ahí con toda oración, ¿sí? Y cuando tú puedes identificar que te mantienes orando, que te mantienes perseverando, dice la palabra de Dios que Él nos va a bendecir, ¿sí? Dice aquí también, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos está hablando de que oremos, nos vaya como nos vaya, pero que incluso en medio de ese tiempo estemos intercediendo por otros. ¿Cómo puedes practicar esto? A lo mejor tú en la iglesia te das cuenta de algunos hermanos, algunas personas, pues que en ocasiones sucede que nos damos cuenta así de lejitos o porque cruzamos alguna palabra con ellos que están pasando por un tiempo difícil y a lo mejor no puedes tú hacer mucho o nada para solucionar el problema, ¿no? Pero sí puedes orar por ellos y el hecho de que tú los metas en tu tiempo de oración, pues vas a comenzar dando gracias a Dios, vas a darle la gloria al Padre, vas a bendecir a Dios, vas a orar por otros, vas a mantenerte leyendo. Y la verdad de las cosas es que cuando tú y yo somos enseñados y podemos practicar la perseverancia, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, tú vas a poder lograr que la presencia de Dios baje continuamente a tu vida. Y bueno, pues habrá dificultades, pero tú vas a poder estar caminando, porque si no, imagínense, esto es como pretender, no sé, emprender un viaje largo y solamente llevar provisiones para los primeros 2 días o para el arranque.
Entonces nosotros tenemos que estar constantemente en el tema de perseverar en la palabra, ¿ok? También Pablo le dice a Timoteo en un versículo, le dice, en tanto voy a ti, ocúpate de la lectura. Le está diciendo que nuestro tiempo tiene que estar ocupado en la lectura de la palabra, tiene que estar ocupado también en la intercesión y estar constantes en esta parte, ¿sí? Por eso es que nosotros, algunos de ustedes ya lo saben, si no es que todos los que están ahorita conectados, que tenemos un plan de lectura en el cual estaremos insistiendo constantemente. ¿Por qué? Porque queremos que tú puedas aprender a tener un tiempo de devoción donde tú puedas leer la palabra frecuentemente. En ocasiones a mí me pasa que la leo al iniciar el día o durante el día o en la tarde o en la noche, ¿no? O a veces 2 veces en el día la puedo estar leyendo. Y más allá de si tenemos que preparar algún tema, esto se va volviendo un hábito que uno va teniendo. ¿Por qué? Porque la verdad es que te mentiría si te dijera que todos los años de mi vida cristiana he leído la Biblia todos los días y más de una vez al día. Eso no es cierto. Simplemente comenzamos a tener el hábito, comenzamos a tener el gusto y la perseverancia en ello. En muchas ocasiones me pasa que estoy leyendo la Biblia y curiosamente algún versículo, algún pasaje, pues me llega o empiezo a entenderlo y tiene que ver con algún asunto de alguien que está en la iglesia y de verdad que está pasando por alguna circunstancia en la iglesia y de manera privada se los compartimos o se lo mandamos a esa persona. ¿Por qué? Porque entendemos que seguramente cuando tú estás expuesto a la palabra también generalmente Dios te puede revelar algo que tal vez no es para ti precisamente, pero tú sabes para quién puede caer bien esta palabra. Entonces, eso particularmente en lo personal me ha pasado mucho en el último medio año prácticamente. Pero tienes que estar perseverante en esa circunstancia, ¿ok? Vamos a leer Mateo 24:13, que es otro versículo que ustedes pueden apuntar o pueden pues regresar después la grabación y ir siguiendo los versículos. Procuro hacerlo un poco cronológico para que ustedes puedan tener un seguimiento. Mateo 24, se me fue por aquí, Mateo 24:13. Más, ahí ese es importante. Pues aquí habla de una perseverancia en un contexto de las señales del fin. Hace rato te dije que Pablo pasó por una vida con muchas tropiezos o muchas dificultades o adversidades. Pero aquí habla de una época donde el mundo se va a ver envuelto en cosas difíciles y donde incluso la fe de los que creen en Dios va a ser puesta a prueba. Incluso habla de que algunos van a ser engañados o van a ser se irán tras falsos cristos. Y el panorama que pinta Mateo 24 es el panorama de las señales del fin del mundo. No habla de un momento cómodo en la vida de todos o socialmente o que no hay enfermedades. Habla de un momento donde va a haber señales que el fuego en el cielo, que la luna y que las guerras, los temblores, los rumores de guerras, las pestes. Y cuando está hablando de todo eso, dice en el versículo número 14, les decía, no es en el 14, 24:13, pues es en el anterior. Te lo voy a leer desde el versículo 10 para que puedas tener un contexto de lo que estamos hablando. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿sí? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que la perseverancia no solo es un asunto de una rutina o de un conocimiento o de parte de actividades que como cristiano seguramente debo de tener, como orar, leer, interceder, asistir a la iglesia o diezmar. No solo es una parte de eso, es algo mucho más importante. La perseverancia tiene que estar relacionada con tu salvación en lo personal. Y Mateo 24:13 lo dice de esta manera, ¿no? Y también incluso puedes verlo esto en Mateo capítulo 10:22, porque es una palabra que se repite pero constantemente en la Biblia. Lo vemos también en el libro de Apocalipsis, donde dice que el que persevere hasta el fin será salvo. No solo aquel
que diga, yo en una época de mi vida sí fui cristiano, pero pues después me ocupé en otras cosas y me alejé. O la verdad es que por diferentes circunstancias ya no voy, o ya no hago, ya no estoy. La verdad es que, pues sí, eso cuenta para la vida personal y Dios sabrá qué hacer con esa persona. Pero realmente lo que te mantiene en el camino y salvo, dice, será salvo el que persevere. Esto no quiere decir ni está fundamentando en ningún momento ese argumento muy sutil que incluso de pronto se mezcla en las iglesias de todo tipo o cristianas acerca de que por las obras que hagamos seremos salvos o alcanzaremos el favor de Dios. La Biblia enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, que no es por obras. Las obras son un resultado o una consecuencia de que estás convencido, conviccionado en Dios y de que estás firme y que lo haces por amor a Él, sabiendo que pues vas a tener de todo en este tiempo, ¿no? Vas a tener a lo mejor alguien que te hizo algo que no te gustó, en fin, tropiezos o circunstancias muy de carácter humano, cosas que van a pasar. Pero si tú estás firme, vas a poder perseverar. Por eso, Pablo también enseña, mire que el que esté firme no caiga. Y aquí el asunto que enseña esa palabra es, ¿tú estás seguro, segura que estás firme? ¿Estás segura o seguro que estás firme en Dios? Porque de ahí va a depender que puedas perseverar. Nadie puede perseverar si no está firme, si no está conviccionado, si no está realmente como creyente en Dios. Hay muchas cosas que podemos haber hecho o hacer porque a lo mejor en el caso de los más jóvenes, nuestros papás lo hacen. Yo tenía un tiempo donde debido a que mi mamá iba a la iglesia, pues yo iba, ¿no? Y también de pronto a que íbamos, pues también nos acompañaba mi hermano y en ocasiones podía haber no mucho las ganas o el ánimo de ir en lo humano, ¿sí? Pero pasa el tiempo y al ser enseñado en el camino puedes aprender a perseverar. Entonces, esto es un asunto que se liga directamente con la firmeza. A lo mejor tú estás hoy diciendo, bueno, yo entiendo que la verdad no soy muy firme leyendo la Biblia. Ok, hoy voy a empezar a leer la Biblia de manera frecuente. Perfecto. A lo mejor no soy muy frecuente, ni muy firme, ni muy perseverante en mis diezmos, pero hoy voy a empezar a diezmar. Ok, muy bien. A lo mejor no oro demasiado, pero hoy voy a empezar a orar. Y eso está bien. Pero ojo, ¿cuál es la motivación la que lo haces? Si tú no estás firme en tu creencia, esto va a suceder que es una buena intención de algo que a lo mejor vas a hacer. Incluso puedes adquirir ese hábito con base en lo que estamos viendo en los versículos, pero a lo mejor no estás conviccionado o conviccionada. Así que si tú sientes alguna duda, no es un asunto para acusarte, es un asunto donde nuestra conciencia, como David, tiene que ir delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame lo que me es oculto, muéstrame los pecados, aquellas cosas que están ensuciando mi vida, para que yo también pueda perseverar. Tú tienes que poder perseverar, estar seguro que cada cosa que compartes, en cada parte que sirves, en cada circunstancia en la que tú estás bien seguro, bien firme. Y ese es el porqué, el gran porqué, damos más de un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque queremos que te fundamentes en la palabra, que hagas lo que dice la palabra de Dios y que lo que tú creas, lo que dejes de creer o no creas, esté fundamentado en la palabra, no por una tradición de hombres, no porque así lo hacemos los cristianos. Eso no tiene ningún fundamento si solamente lo decimos así. Si nosotros decimos, yo no festejo tal cosa, ¿por qué? Pues porque los cristianos no es porque no, debe de tener un fundamento para el cual la persona que te lo pregunte en un momento dado, tú le puedas dar razón. Y la Biblia enseña eso, que cuando alguien te pregunte razón de lo que hay en tu boca, razón de tu fe, tú puedas darle justamente ese argumento, ese conocimiento, ese fundamento, no para pelear, pero sí para fundamentar y que te vean a ti conviccionado o conviccionada. ¿Ok? Bueno, les decía de Mateo 10:22, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es lo que dice aquí la palabra, éste será salvo. Así que yo creo que hay áreas en las cuales todos identificamos que tenemos que perseverar. Y son cosas que tenemos que compartir o hacer énfasis. Es importante que no solo perseveres en esto, que incluso perseveres en el congregarte.
La Biblia enseña de esto, por eso lo estoy diciendo, porque la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto quiere decir que habla de un grupo de las personas de todas las iglesias, en toda iglesia pasa, que fueron muy constantes en un momento dado, pero de pronto su vida se vio envuelta en diversas circunstancias y comenzaron a dejar de ir, comenzaron a dejar de congregarse, y no solo eso, comenzaron a dejar de guardar el día que es apartado para Dios. Así que ahí dice, no dejen de congregarse como algunos, ¿no? Yo creo que hasta la redacción pudo haber sido puesta, ya tienen por costumbre. Yo entiendo que puede haber circunstancias muy atípicas o de fuerza mayor. Si por ejemplo ahora estuviste expuesto al COVID, o a lo mejor alguien se enfermó, o tuviste que atender a un familiar, bueno, son cosas obvias que uno en ocasiones son de fuerza mayor, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que no se van a presentar en la totalidad del 100% de tus domingos. Pero también tenemos que cuidar la motivación correcta. Ojo, si tú dices, ok, voy a ir porque Luis lo dice, no es argumento. Tiene que ser porque haces la palabra, porque estás perseverante, porque estás convencido que quieres guardar el día del Señor como dice la Biblia. Es que voy a ir para hacerme el hábito un poco religioso, a lo mejor, pues tampoco sería fundamento. Aunque por fuera eso se pueda ver, tiene que ver una convicción. Yo no sé si todos están entendiendo esto en el sentido bueno de la frase, pero lo que quiero transmitirles es que estemos convencidos por qué hacemos las cosas. Y de ahí va fundamentado el perseverar o el no perseverar. ¿Ok? Entonces, buenas noches también, Aurora. Hace ratito la vi, pero ya no les saludé. Y saben que procuramos generalmente saludarles a todos conforme van llegando. Así que el asunto de la perseverancia tiene que ver con nuestra propia salvación, no solo para el final de los días, sino para nuestra salvación constante. Porque la Biblia nos enseña que Dios mira a todos y que Él está atento, como dice en el libro de Job, quién está orando, y que Él le amará tan solo por orar. Le amará y que le va a revelar cosas, pero debemos estar perseverando en ese sentido. ¿Ok? Mateo 24:13, creo que ya les enseñé esa parte, tenemos que perseverar. Otra frase que la Biblia habla de perseverar dice, y perseveraban todos los días en la reunión del templo, lo van a ver en el libro de Hechos, y en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, es importante que tú perseveres en la doctrina, en las cosas que estás siendo enseñadas. Muchas veces podemos hablar incluso de los discípulos o de los apóstoles, pero quiero enfocarme un poco en su vida con un paréntesis. Ellos no llegaron con Jesús después de que Jesús los llamó y de pronto ya se hicieron apóstoles. No, ellos empezaron siendo seguidores. Ellos empezaron siendo también discípulos, haciendo lo que el maestro enseñaba, conforme enseñaba a la ley. Y después, cuando se fundan iglesias y tienen gente a su cargo, tienen iglesias a su cargo, ese ministerio se convierte en apostólico. Pero nadie llega a ser apóstol o algo así sin haber comenzado por una obediencia constante al llamado y por ser perseverantes. Seguramente más de uno de pronto dudó alguna circunstancia. Seguramente alguno en algún momento tuvo un desánimo. Seguramente más de un discípulo en algún momento su familia pudo haberle dicho, bueno, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás siguiendo a este hombre? Y más de uno pudo haber enfrentado esas circunstancias frecuentes. Pero cuando nosotros nos mantenemos en perseverar, vamos a poder alcanzar aquello para lo cual hemos sido llamados en su momento. Así que no te desesperes, no es que Dios tenga elegidos unos más que otros, simplemente Él mira al que está perseverante y Él está viendo todo el esfuerzo con el cual se esfuerza nuestra vida debajo del sol, como dice Eclesiastés, y a su tiempo tendrá la recompensa para cada uno. Incluso esa frase a su tiempo hace referencia al tiempo de la persona, pero también al tiempo de Dios. En el momento en el que Dios decida que le va a dar algo a una persona, en el momento en que le decida que va a poder enseñarle alguna circunstancia o activar algo en su vida, ¿ok? Vamos a leer, les decía, a Mateo 10:22, justo también lo anoté por aquí, y vamos a leer también
Primera de Timoteo 4:3, perdón, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad gracias al el oído, y se volverán a las fábulas. Fíjate, voy a leerles un poco más este versículo, este capítulo, porque habla de la predicación de la palabra. Y está muy interesante esta parte. Fíjate, le está hablando a Timoteo. Pablo a Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que exhortes, que estés enseñando en todo tiempo. Esto se lo estaba enseñando como un responsable de la iglesia. Y le está diciendo, tu chamba es predicar en todo tiempo. Aquí Pablo le está diciendo, no importa cómo te sientas tú, no importa lo que veas en los movimientos, en el tema social o económico, ahí con los romanos o en las iglesias que estaban en Asia, no importa, tú tienes que perseverar predicando. Y se lo encarece delante de Dios. Y esto habla que tengas que tener perseverancia. Y dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, en ocasiones tiene que darle una sacudida, pero en el buen sentido, a alguien que veas que está caminando por caminos equivocados y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Recapacita, redarguye, reprende, ¿sí? Exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa parte llevaría una predicación entera, porque cuando exhortamos, movidos por nuestros sentimientos, por nuestro carácter visceral que tenemos todos, unos más que otros, puede ser que no edifiquemos. Y aquí Pablo le está diciendo, si vas a llamar la atención, si vas a decir algo, dilo con base a la palabra. Y le está diciendo implícitamente, qué bueno que puedas predicar mucho tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, pero eso te lleva a ti a obligarte bíblicamente a estar enseñando constantemente. Yo creo que algunas personas pueden decir, bueno, ¿y por qué estos, si ya tienen una reunión los domingos, por qué siguen enseñando los lunes, los miércoles, los viernes, tienen el YouTube y que se quieren hacer famosos? Quiero decirte que nosotros hemos recibido la instrucción de que tenemos que perseverar, y que algo que nos dejó nuestro pastor Víctor o el apóstol Víctor nos decía, la iglesia digital va a tener que ser algo que se haga a la par de la iglesia física, no va a sustituir a la otra. Esto es como que en la etapa de la iglesia, la etapa que estamos viviendo todos, le sucediera lo que hace años le pasó a las revistas y a los periódicos. Abrir un portal de internet de noticias donde algunos enseñaban o pensaban que eso iba a sustituir los periódicos, pero no es cierto. Hoy día se siguen, tú sabes, imprimiendo revistas e imprimiendo periódicos, además de los portales. Bueno, de la misma manera le está llegando este tiempo, este cronos a la iglesia. Haz tu reunión, pero no dejes de enseñar. ¿Por qué? Porque a lo mejor también Dios nos está previniendo de algo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos estas enseñanzas en estos tiempos difíciles? Tal vez antes otros lo hacían, pero ahora es el tiempo en el que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, me dicen que salude por aquí a Beatriz García, es mi primera llamada. Arteaga, hermana de Lupita, Lupita. Beatriz García, Betty, buenas tardes. Qué bueno que están aquí. Si nos dicen de dónde nos escuchan o nos ven, me sentí como en las épocas en la radio. Pues sería muy bueno que nos puedan decir dónde nos están viendo. Bueno, ok, entonces fíjate, dice en el segunda de Timoteo capítulo 4, dice versículo 3, porque vendrá tiempo, después de que prediques en todo tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, gente que va a enseñar, pero va a enseñar conforme a sus ideales, a sus entenderes, y ya no va a usar la Biblia. Ese tiempo va a llegar e incluso lo vas a poder ver. Si una persona predica, yo sí soy muy en ese sentido, no digo nada, pero soy un poco crítico cuando veo algo en internet
y a lo mejor está mal, o sea, esta es mi forma de pensar, no te la tomes tú, pero te lo comparto. De pronto yo puedo ver que la enseñanza está muy buena, o yo puedo ver que la persona está predicando, pero personalmente me fijo, sobre todo si es una cuestión visual, si tiene una Biblia y si enseña con base a la Biblia y cómo está explicando con base a la Biblia. Porque puede suceder que haya personas que tienen una Biblia, que están los versículos e incluso enseñan unas disertaciones humanas. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que vendrán tiempos. Yo no estoy dudando de todo mundo, ni de los famosos, ni de los que no lo son. Yo no soy quien para juzgar al hermano que ahora se dice que le pasó tal cosa. No, yo no estoy para eso. Simplemente si veo que la enseñanza es buena, yo escucho, veo y digo, qué bueno que está usando la Biblia, qué bueno que lo está enseñando, y entonces comienzo a ser enseñado también en muchas ocasiones, ¿ok? Y luego dice que los que enseñan conforme a sus concupiscencias apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, o sea, van a terminar buscando una literatura, a final de cuentas. Pero tú, nosotros, sé sobrio, soporta las aflicciones, eso habla de perseverar, y no solo de predicar, sino en todos nosotros. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿ok? Eso dice primera de Timoteo 4:3. Para que se pueda decir como dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Pablo decía, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, porque pareciera que Pablo estuviera presumiendo, ¿no?, lo que sabe que ya le toca, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos amar que Jesús va a venir. No es un asunto que debe espantarte. Si te da miedo en lo humano, en lo carnal, pues debemos de poner eso delante de Dios, porque debería de ser lo que esperamos, en un buen sentido, ¿sí? No debe de haber miedo, porque el miedo no proviene de Dios, no es un miedo correcto, un miedo bueno, ¿sí? Pero bueno, esa es la palabra, la enseñanza de esta noche. Yo quería transmitirles que vamos a estar enseñando sobre el tema de la perseverancia, bueno, el día de hoy. Y bueno, pues cuando buscamos de la palabra los siguientes lunes, los próximos lunes, voy a estar hablando de el corazón con el que nos preparamos para dar algo a la iglesia, para predicar, pero también para servir y también para asistir. El libre albedrío justo es un tema que ya tengo por ahí trabajado, pensando. La tentación es otro tema que vamos a estar hablando. Así que próximos lunes, pues por lo menos ya tenemos, para que ustedes vayan sabiendo más o menos de qué se va a tratar y lo que tenemos para abril. Ahora sí que para abril y para mayo, como decía una canción, creo. Pero bueno, vamos a estar enseñando en esa parte. Gracias por estar conectados. Gracias por haber compartido la liga. Y retomen los versículos para aprender y para ser enseñados. Retomen la grabación. Si quieren, tomen una nota de los versículos. Y ustedes mismos repásenlos. Ustedes mismos léanlos. Búsquenlos en más de una versión. Y no solo eso, medítenlos, pero también busquen ponerlos en práctica y sobre todo entenderlos. Esa parte te va a llevar a que de veras estés caminando como dice la Biblia, de esa manera. Yo creo que todos hemos tenido o tenemos dificultades, pero tampoco son constantes, no son permanentes, quiero decir. Pero lo que sí debe ser permanente en nosotros es caminar con Dios, perseverar en su palabra, buscar aplicar las cosas a nuestra vida diaria, y entonces vamos a poder pasar fácilmente los tiempos adversos, poderlos dejar atrás, y eso se llama, o eso quiere decir la Biblia cuando dice que te lleva a Él de victoria en victoria. Pero eso quiere decir que Dios te lleva. Nunca dice, pero Dios te arrastra de victoria en victoria. Pues no, o sea, si tú no caminas en la palabra, pues Dios no puede llevarte muy lejos, que digamos, ¿no? Pero bueno, que Dios les bendiga, buenas noches, es buen inicio de semana, que tengan un excelente inicio de mes, que les vaya bien en todo lo que estén haciendo, en todo lo que estén emprendiendo, y pues nos escuchamos y nos vemos el miércoles en el discipulado igual a las 8. Muchas gracias y nos vemos.